«Sal de aquí. Yo no te invité». Las palabras de mi hija cortaron el aire tibio de esa tarde de sábado de febrero como cuchillos afilados. ¿Sabes ese momento en que el mundo se detiene y tu cerebro se niega a procesar lo que acabas de escuchar? Todos quedaron congelados. Los vecinos que yo misma había invitado, sus amigos bebiendo mi vino, incluso ese novio que acababa de conocer esa misma tarde, me miraban esperando que llorara, que suplicara, que me derrumbara allí mismo sobre el piso de cerámica del patio. Pero no lo hice, simplemente sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que desconcertó a cada uno de ellos. Tomé las llaves de mi casa, esas llaves que habían sido de mi madre, y las dejé caer sobre su plato con un sonido metálico que resonó como un disparo en ese silencio incómodo. Caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, sintiendo cómo mi blusa de algodón se pegaba a mi espalda por el calor sofocante. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que en exactamente 19 días algo sucedería que cambiaría todo para siempre. El aire olía a humo y carne asada, y el patio entero parecía más pequeño bajo ese calor. El olor de la carne asándose en la parrilla, que yo misma había encendido 3 horas antes, llenaba el aire, mezclándose con el perfume dulce y caro que mi hija siempre usaba. Ese perfume francés que le regaló su novio, tan diferente del agua de colonia simple que yo me ponía. Mis manos temblaban ligeramente mientras caminaba, pero mantuve la cabeza en alto. Podía escuchar el murmullo de voces confundidas detrás de mí, el chirrido de las sillas en el piso de cerámica, el ladrido lejano del perro del vecino. Mi boca estaba seca, con ese sabor amargo que deja la adrenalina cuando uno está conteniendo demasiado. Llegué hasta mi auto. Solo entonces, cuando cerré la puerta y el mundo quedó del otro lado del vidrio, me permití respirar. Mis dedos apretaron el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Pero ni una lágrima cayó. No todavía. ¿Sabes qué fue lo peor? Que esa parrillada había sido mi idea. Yo había sugerido celebrar su nuevo trabajo. Yo había comprado toda la carne con mi pensión. Yo había pasado 2 días limpiando cada rincón de esa casa que era mía, solo para que ella pudiera impresionar a ese hombre que acababa de entrar en su vida. Pero ya hablaré de eso. Primero necesito que entiendas algo. Verifica si ya estás suscrito al canal y deja tu me gusta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia? Realmente quiero saber hasta dónde ha llegado. Porque lo que voy a contarte no es solo mi historia. Es la historia de muchas madres que se dan cuenta demasiado tarde de que dieron demasiado. Para entender cómo llegué a ese momento, tengo que llevarte 3 años atrás. Al día en que recibí esa llamada que lo cambió todo. Era un martes común, las 9:15 de la mañana. Yo estaba regando las plantas de mi balcón, ese balcón pequeño del departamento donde vivía después del divorcio. El departamento de 2 ambientes que había conseguido alquilar con mi pensión de maestra después de 35 años enseñando primaria. El agua caía sobre las begonias rosadas que mi madre me había regalado antes de morir, y yo pensaba en lo irónico que era cuidar de algo vivo cuando me sentía tan sola. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de mi hija iluminó la pantalla. Laura, mi única hija. La niña a la que había criado sola después de que su padre decidiera que tenía derecho a una vida nueva con una mujer 20 años menor. La misma Laura que ya no me llamaba tanto como antes. «Mamá», dijo. Su voz sonaba diferente, urgente. «Necesito que vengas. Ahora». El corazón se me aceleró. ¿Había tenido un accidente? ¿Estaba lastimada? Dejé caer la regadera. El agua se derramó sobre el piso de baldosas, formando un charco que brillaba bajo el sol de la mañana. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Es solo que... Mamá, perdí mi departamento. El dueño lo vendió y tengo que irme en 2 semanas. No tengo dónde ir. Tú tienes esa casa grande que heredaste de la abuela. Yo solo necesito un lugar temporal. Máximo 6 meses. Solo hasta que encuentre algo mejor. La casa de mi madre. Esa casa de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad que había sido mi refugio de infancia. El único lugar donde todavía me sentía conectada con algo más grande que mi soledad,
La había heredado hacía solo 8 meses, cuando mamá finalmente cerró los ojos a los 89 años, sosteniendo mi mano y diciéndome: «Cuida este lugar, Patricia. Aquí está toda nuestra historia». «Claro, mi amor», dije sin pensar. «Puedes quedarte el tiempo que necesites». Lo que no sabía entonces era que esas palabras inocentes, ese sí automático de madre que quiere ayudar, sería el principio de todo. Déjame reformularlo. No fue el principio. Fue el momento en que comencé a perder mi propia vida sin darme cuenta. Laura llegó 2 días después. No con una maleta, con un camión de mudanza. Trajo muebles, cajas, un televisor enorme que instaló en la sala principal, su ropa que llenó 2 de los 3 placards. Trajo su vida entera y la plantó en medio de la mía como si mi espacio no importara. Solo temporalmente, repetía. Pero sus ojos nunca me miraban cuando lo decía. La primera semana fue dulce. Cocinábamos juntas. Hablábamos por las noches mientras tomábamos té. Ella me contaba sobre su trabajo en esa empresa de marketing, sobre sus sueños de independizarse. Yo escuchaba y pensaba: esto es lo que siempre quise, mi hija cerca, tiempo juntas. Pero en la segunda semana algo cambió, o quizás yo solo empecé a ver lo que siempre había estado ahí. Un viernes por la noche, eran las 10:47 exactamente, yo estaba en mi habitación leyendo cuando escuché voces en la sala. Laura había traído amigos sin avisarme. La música estaba alta. Salí en mi bata, ese camisón viejo de algodón que uso para dormir, y encontré a 5 personas que no conocía bebiendo vino en las copas de cristal de mi madre. «Ay, mamá», dijo Laura cuando me vio. Su tono era diferente. Molesto, avergonzado. «¿Puedes ir a tu cuarto? Estamos en medio de algo». «Laura, son casi las 11. Mañana tengo que levantarme temprano para ir a la iglesia». «Entonces ve a dormir. Nosotros estamos bien aquí». «Pero, mamá». Me miró fijamente. Sus amigas también me miraban. Una de ellas sonrió con lástima. «Por favor». Volví a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en el borde de mi cama, escuchando sus risas filtrándose por debajo de la puerta. Y pensé: es temporal, solo está estresada. Pronto volverá a ser mi niña. Pero ya hablaré de cómo descubrí la verdad. Los 6 meses prometidos se convirtieron en 8, luego en 12, luego en 2 años. Y yo seguía esperando que me dijera: «Mamá, gracias por todo. Ya encontré mi lugar». Pero esas palabras nunca llegaron. Y entonces, hace 3 meses, conoció a Diego. Diego. Solo pronunciar su nombre todavía me provoca un nudo en el estómago. Era un hombre de unos 45 años, alto, de sonrisa fácil y reloj caro. Lo conoció en una reunión de trabajo, o al menos eso me dijo. Desde el primer día, Laura habló de él como si hubiera encontrado al amor de su vida. Ese tipo de amor que uno cree reservado a las películas, no a los adultos con cicatrices. Cuando lo trajo por primera vez a casa, era un domingo a las 3:27 de la tarde. Yo había horneado empanadas, y el olor del pimentón y la cebolla flotaba en el aire. Me acuerdo de que llevaba mi delantal viejo, el de flores azules, y tenía harina en las manos cuando lo vi entrar. Diego llevaba una camisa blanca impecable y unos zapatos que brillaban más que los recuerdos de mi boda. Me dio un beso en la mejilla y un ramo de flores. Rosas, 12 rosas rojas. «Encantado, señora Patricia», dijo con esa voz suave, educada, casi ensayada. Le respondí con cortesía, pero dentro de mí algo no encajaba. No sé si fue la forma en que miró la casa, como si la estuviera calculando, evaluando cuánto valía, o la forma en que Laura lo seguía con los ojos, como si necesitara su aprobación para respirar. ¿Sabes qué fue lo que me inquietó? Que él no preguntó nada sobre mí. No quiso saber de mi vida, mi historia, mis años en la escuela enseñando a niños que a veces me traían flores del patio. No. Solo preguntó cuánto tiempo había sido mía la casa, pero ya hablaré de eso. Durante las semanas siguientes, Diego comenzó a venir más seguido. Traía vino importado, hablaba de viajes, de inversiones, de oportunidades. Usaba palabras como eficiencia, productividad
y rendimiento. Palabras que nunca antes habían tenido lugar en mi cocina. Y mientras más hablaba él, más callada se volvía mi hija. Déjame reformularlo. Él no solo hablaba, él ocupaba espacio. Despacio, sin ruido, como el polvo que se acumula sin que te des cuenta hasta que un día todo está cubierto. Un día, mientras servía café, escuché su voz desde la sala. Eran las 7:13 de la tarde. Laura, deberías considerar poner la casa a tu nombre. Sería más práctico, mamá ya está jubilada, y si algún día ella necesita algo, tú puedes encargarte. Mi taza casi se cayó de las manos. No dije nada. Fingí no escuchar. Pero las palabras resonaron por mi mente, golpeando cada pared de mi conciencia. Las palabras resonaron por la cocina. Rebotaron en las paredes que yo había pintado con mis propias manos. Subieron por las escaleras donde había colgado las fotos de mi infancia. Llegaron hasta el techo con humedad, donde el sol de la tarde dejaba manchas doradas. Y quedaron ahí, flotando, quemándome por dentro. Esa noche no dormí. Me levanté a las 2:47. Fui a la cocina y abrí los cajones. Toqué las cucharas de plata que eran de mi madre, el mantel bordado que ella cosió cuando yo tenía 10 años, los pequeños objetos que guardan silenciosamente las historias de quienes ya no están. Sentí el olor del cloro, el frío de la loza bajo mis pies descalzos. Me temblaban las manos. En el fondo, sabía que algo estaba cambiando, pero todavía quería creer que era solo una fase. Una confusión, una mala interpretación. A la mañana siguiente, Laura me saludó con un beso distraído y dijo: «Diego consiguió algo increíble, mamá. Va a traer unos amigos para hablar de un proyecto. ¿Podemos usar la casa el sábado?» «Claro», respondí. Otra vez ese sí automático. «Perfecto. Será tipo almuerzo, nada formal». «¿Cuántas personas?» «Unas 15». «15. En mi casa, en la casa de mi madre», pero sonreí. «Claro, hija». Ella sonrió también, pero de una manera que no supe leer. ¿Sabes lo peor? Que pasé toda la semana preparando ese almuerzo. Fui al supermercado 3 veces, pasé la tarde limpiando el jardín, lustré las copas de cristal. Hasta renuncié a mis clases de pintura solo para dejar todo perfecto. En mi cabeza era una forma de reconectar. Tal vez, si todo salía bien, ella iba a recordar que yo también era parte de su vida. Pero ya hablaré de lo que pasó ese sábado. Primero, necesito que entiendas la pequeña transformación que ocurrió días antes. El jueves, Diego llegó solo. Yo estaba en la cocina pelando papas. Él entró sin tocar, como si siempre hubiera vivido ahí. «Laura se retrasará», dijo con naturalidad, abriendo la heladera. Su perfume, una mezcla fuerte de madera y especias, llenó el aire. Se sirvió agua, miró alrededor y soltó una risa corta. «Linda casa. Mucha historia, ¿no?» «Demasiada historia», respondí. «Eso puede ser un problema». «¿Por qué?» «Porque la historia pesa», dijo, y me sostuvo la mirada. Sentí un escalofrío. Fue solo un segundo, pero vi en sus ojos algo que no había visto antes. Cálculo. No cariño, no curiosidad. Cálculo. No dije nada. Solo seguí pelando las papas. El sonido del cuchillo rozando la superficie se volvió más fuerte, más seco. Y cuando él salió al jardín a hablar por teléfono, escuché claramente cómo decía: «Sí, está todo encaminado. La escritura sigue a nombre de ella, pero eso se puede resolver». Esa frase se grabó en mí como un tatuaje invisible. Lo que no sabía entonces era que ese sábado, el del asado, iba a marcar un antes y un después. Quedaban 19 días para el punto de quiebre. 19 días para que todo lo que había creído cierto se derrumbara. Mientras tanto, trataba de mantener la calma. Seguí con mi rutina. Café a las 7:00, paseo al mercado los miércoles, misa los domingos. Pero todo era una ilusión. Laura había cambiado. Me hablaba seca, impaciente, como si cada palabra mía fuese un obstáculo. Diego, por otro lado, era pura cordialidad falsa. Me llamaba señora Patricia. Me consultaba cosas mínimas como si le importara
y cuando podía me lanzaba pequeñas frases que me hacían sentir invisible. Un ejemplo, una noche dijo: «A esta edad uno ya debería descansar y disfrutar, ¿no? Sin complicarse con propiedades ni papeles». Rió. Ella también rió, y yo por dentro me rompí una vez más. Para sostenerme me repetía: «Son solo etapas, esto pasará». Pero no pasó. El viernes siguiente lo confirmé. Entré en su habitación para dejarle ropa limpia. Sobre la mesa había un sobre abierto. Dentro, documentos. Reconocí el logo del registro de propiedad. El corazón me empezó a latir en la garganta. Lo leí. Una solicitud de transferencia de título, a nombre de Laura, firmada electrónicamente por Diego. Sentí el suelo moverse, pero mantuve la compostura. Esa noche, apenas terminamos de cenar, dije con voz serena: «Laura, mañana quisiera hablar contigo. Hay algo importante». «¿Sobre qué?», dijo sin mirarme. «Sobre la casa». Su tenedor se detuvo en el aire. Diego la miró. Una mirada de esas que dicen más que 1000 palabras. «Claro, mamá. Mañana lo hablamos», respondió con una sonrisa vacía. Y así fue como comenzó lo que luego sería recordado por todos los invitados de aquel sábado como el día del asado. Pero antes de contarte cada detalle, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que estabas a punto de perderlo todo sin entender cómo llegaste ahí? Porque eso sentía yo. A cada segundo. Cuando me desperté ese sábado, el del asado, eran exactamente las 6:02 de la mañana. Abrí los ojos y por un momento no recordé nada. Solo sentí el olor del café que venía de la cocina, el canto lejano de un pájaro, el crujido de la madera cuando me levanté de la cama. Después, como una ola helada, volvió todo. Los documentos del registro de propiedad, la conversación de Diego, la mirada de Laura en la cena. Me quedé sentada en el borde de la cama, sintiendo el frío del piso de cerámica en las plantas de mis pies. Miré el reloj, ese reloj de pared que había estado en mi cuarto desde que yo tenía 20 años. 6:03. Todavía hay tiempo, pensé. Todavía había 19 días para que llegara el momento en que todo cambiaría. 19 días. Lo repetí en mi mente como si fuera una cuenta regresiva de algo que no terminaba de entender. Fui a la cocina y puse la cafetera. El sonido del agua hirviendo, el aroma fuerte del café recién molido, el vapor subiendo en pequeñas nubes. Todo eso siempre me había calmado. Me apoyé en la mesada y respiré hondo. Podía haberla enfrentado esa mañana. Podía haberle dicho: «Sé lo de los papeles, sé lo que planean». Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque todavía quería creer que había una explicación, que ella no sería capaz de hacerme algo así, que Diego no era tan calculador como parecía. A veces, el amor no solo te vuelve ciego, te vuelve cómplice de tu propia destrucción. Mientras el café goteaba, miré por la ventana hacia el patio. La parrilla estaba fría, cubierta por una fina capa de polvo. Las sillas de plástico apiladas en un rincón, la mesa de madera que había pertenecido a mi abuelo. Todo estaba ahí, silencioso, esperando. Y yo también esperaba. A las 7:21, Laura apareció en la cocina. Llevaba un short caro, una blusa ajustada y el pelo recogido de forma descuidada pero perfecta. Su perfume llenó el aire antes de que ella hablara. «Buen día», dijo, sin mirarme directamente. «Buen día», respondí, poniendo una taza frente a ella. «Hoy va a hacer calor». «Sí, perfecto para el asado», contestó, mirando su teléfono. Sus dedos se movían rápido en la pantalla. «Diego va a llegar más tarde con la carne buena, la que él consiguió. Tú puedes encargarte de las ensaladas, ¿no?» La carne buena, fue un pequeño corte que yo sentí más profundo de lo que debería. La carne que yo había comprado el día anterior, con el dinero de mi pensión, de repente era menos. «Ya compré carne ayer», dije despacio. «Sí, mamá, pero él quiere traer algo mejor». «No te preocupes, no te va a faltar nada». «No te va a faltar nada». Otra frase que parecía amable por fuera, pero por dentro sonaba a «Tú ya no decides». Tomé un sorbo de café para no decir nada que luego me arrepintiera. Sentí el sabor amargo,
caliente, rascándome la garganta. Tragué también el orgullo. Laura, empecé. Anoche te dije que quería hablar de la casa. Ella dejó el teléfono sobre la mesa. Por fin me miró. Mamá, ¿de verdad vas a hablar de eso hoy? Tenemos invitados. Diego está organizando algo importante y tú siempre eliges el peor momento para tus preocupaciones. ¿Mis preocupaciones? Repetí, sintiendo un ligero temblor en mi voz que me esforcé por controlar. Es que exageras. Siempre estás pensando que alguien te quiere quitar algo. Nadie te quiere quitar nada. Entonces, explícame los papeles del registro de propiedad, dije, mirándola a los ojos. Hubo un segundo de silencio pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el zumbido de la heladera, hasta el ruido lejano de un colectivo pasando por la calle. ¿Estuviste leyendo mis cosas? Estaban sobre tu mesa, Laura, y es mi casa. Ella rió, una risa corta, nerviosa. Mamá, tú no entiendes. Diego solo estaba averiguando opciones. Eres mayor, estás sola, si algún día te pasa algo, es mejor que la casa esté a mi nombre. Así evitamos problemas. Lo hacemos por ti. Lo hacemos por ti. Las palabras volvieron a resonar por la cocina. Rebotaron en las paredes que yo había limpiado la tarde anterior. Pasaron por encima de la mesa donde había cosido el uniforme de la escuela de Laura cuando ella tenía 7 años. Se deslizaron por la heladera llena de imanes de lugares a los que nunca viajé. Yo todavía estoy aquí, dije en voz baja, pero firme. Y no estoy lista para poner nada a nombre de nadie. Ella me miró como si yo fuera una niña caprichosa. Sabía que ibas a reaccionar así, murmuró. Por eso no quería hablar hoy. ¿Tenías pensado firmar algo sin decirme? Claro que no, respondió demasiado rápido. Mamá, confía en mí. En ese momento debería haber insistido. Debería haber puesto los papeles sobre la mesa. Debería haber llamado a un abogado, a un vecino, a alguien. Pero no lo hice. En vez de eso dije, luego seguimos hablando. Hoy tienes tu almuerzo y no quiero arruinarlo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que creí que estaba siendo madura. Creí que estaba eligiendo la paz. No sabía que estaba eligiendo mi propio silencio como arma en mi contra. Las horas siguientes se me fueron entre tareas mecánicas. A las 9:05 ya estaba lavando verduras. A las 10:32, el olor a ajo y limón de las ensaladas impregnaba la cocina. A las 11:18, la mesa del patio estaba puesta, mantel limpio, platos alineados, vasos brillando bajo el sol que caía oblicuo. Mis manos se movían solas, pero mi mente iba y venía a los papeles, a las frases de Diego, a la mirada de mi hija. Cada tanto, mi corazón se aceleraba de golpe, como si quisiera avisarme algo. Pero yo lo callaba con excusas. No es tan grave. Estás exagerando. Laura no haría eso. Ese fue mi gran error, ignorar los signos. Todos esos pequeños detalles que juntos formaban una enorme bandera roja. A las 12:07 llegó Diego. Lo escuché antes de verlo, con su risa alta y segura, sus pasos decididos. Traía una bolsa grande, de esas de carnicería fina, y una caja de vino caro. Saludó a los vecinos, a los amigos de Laura, como si fuera el dueño del lugar. Yo estaba en la cocina cortando pan cuando él entró. «Señora Patricia», dijo, dándome un beso en la mejilla sin esperar respuesta. «Hoy va a ser un gran día». «Eso espero», respondí. «Laura me dijo que hablaron de cosas serias esta mañana», añadió, abriendo la heladera como si fuera suya. «No se preocupe, todo se puede arreglar. Solo queremos lo mejor para usted». Ese «todo se puede arreglar» me sonó a amenaza envuelta en celofán. Levanté la vista y lo miré. «Lo mejor para mí es que respeten mi casa», dije. Por un momento vi una sombra cruzarle el rostro. Luego volvió la sonrisa. «Por supuesto», contestó. «Solo que a veces el papel no refleja la realidad. Usted vive aquí, pero en la práctica quien mantiene todo es Laura. Ella merece seguridad. Quien mantiene todo es Laura». Esas palabras me atravesaron. Yo pagaba los impuestos, el gas, la luz. Había pagado cada reparación, cada pintada de pared.
Lo hacía con mi pensión, con mis ahorros, con lo poco que tenía. Pero no dije nada, otra vez. ¿Te das cuenta de cuántas veces el silencio fue mi peor enemigo? Mientras los invitados llegaban, el patio se fue llenando de voces, risas, música. El olor a carne asada, mezclado con el perfume de las mujeres, el humo de los cigarrillos, el dulce del vino. Las botellas se abrían una tras otra, las brasas chisporroteaban, el sol caía de lleno sobre la mesa. Yo llevaba una blusa de lino sencilla, la misma que mi madre me había regalado hace 20 años. Laura, en cambio, vestía un vestido ajustado de una marca cara, zapatos de taco alto, joyas brillantes. Ella parecía salida de una revista, yo de una foto antigua guardada en una caja de zapatos. Ese contraste se hizo aún más evidente cuando Diego levantó su copa y dijo: «Brindemos por Laura, por su nuevo puesto, por todo lo que se viene». Todos levantaron las copas. Yo también. El vino olía a frutas maduras, fuerte, ajeno a lo que yo podía permitirme comprar. En medio de ese brindis, Diego añadió, casi como quien no quiere la cosa: «Y quién sabe, pronto quizás también brindemos por una nueva etapa en esta casa, ¿no?». Algunas miradas se volvieron hacia mí. Yo sonreí con calma. Dignidad. Siempre dignidad. Esta casa ya ha visto muchas etapas, dije, y todavía no ha terminado de contar su historia. Hubo una risa general, pero no sé si se reían conmigo o de mí. Por dentro, yo estaba empezando a entender algo que todavía no quería aceptar. Yo era una invitada en mi propia casa. Pasó el tiempo. La carne estaba lista, las ensaladas servidas, los platos llenos, el ruido de cubiertos, conversaciones cruzadas, música de fondo. El sol ya no pegaba tan fuerte, eran alrededor de las 3:40 de la tarde cuando ocurrió. Yo me acerqué a la mesa principal con una fuente de pan recién cortado. Había un lugar vacío junto a Laura. Mi lugar. El lugar donde siempre había estado en cada comida familiar. Di un paso hacia la silla. Entonces la escuché. «Sal de aquí. Yo no te invité». Las palabras de mi hija cortaron el aire tibio de esa tarde, como cuchillos afilados, otra vez, como si la escena se quebrara en cámara lenta. Ya conoces lo que vino después. Ya conoces cómo dejé las llaves sobre su plato, cómo caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, cómo me fui sin llorar. Lo que no sabían ellos, lo que no sabía siquiera yo en ese momento, era que esa humillación pública no era un arrebato, no fue un impulso, fue la parte visible de algo que llevaba tiempo cocinándose a fuego lento. Lo que no sabía entonces era que, mientras yo fregaba pisos y preparaba asados, otros ya habían decidido qué lugar tendría yo en mi propia vida, y no pensaban dejarme un asiento en la mesa. A partir de ese momento, cada uno de los 19 días que quedaban hasta la fecha marcada se convertiría en una cuenta regresiva silenciosa hacia una verdad que me negaba a ver. ¿Sabes qué me pregunto hasta hoy? ¿En qué minuto exacto dejé de ser madre para convertirme en estorbo en los ojos de mi propia hija? Pero eso ya te lo contaré. Cuando salí del patio ese día, después de dejar las llaves sobre el plato de mi hija, muchos pensaron que yo estaba huyendo, que me había roto por dentro, que me iba derrotada. Y sí, una parte de mí estaba hecha pedazos. Pero otra parte, la que había sobrevivido a un matrimonio roto, a años de soledad y a la muerte de mi madre, empezó a despertar. Sentada dentro del auto, con las manos apretando el volante, miré por el retrovisor. Podía ver a través del vidrio la sombra de las personas moviéndose, la carne todavía humeando en la parrilla, el mantel blanco que yo había planchado a las 8:12 de esa misma mañana. Toda esa escena seguía como si nada, como si yo nunca hubiera existido. Encendí el auto, pero no arranqué. Eran las 4:03 de la tarde. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo con tonos anaranjados. Sentí el asiento caliente bajo mis piernas, el olor a interior viejo del coche, mezclado con un leve perfume de lavanda de un sachet que yo misma había colgado. Quise llorar. No pude. Algo dentro de mí estaba congelado. 19 días, me dije en voz baja. En 19 días vas a entender por qué hoy pasó esto.
No sabía todavía qué iba a hacer. Solo sabía que no podía seguir siendo la mujer que callaba, que aguantaba, que justificaba todo con «es mi hija». Arranqué el auto y no fui lejos. Di una vuelta a la manzana, pasé frente a la casa una vez más, como si necesitara grabar esa imagen en mi memoria. Las risas sin mí, las sillas ocupando el patio donde de niña yo había corrido detrás de mi perro, las luces encendidas en la cocina donde mi madre me enseñó a hacer sopa en invierno. Y luego conduje hasta un lugar donde no iba hacía tiempo, la casa de mi vecina Marta. Marta tenía 68 años, el cabello blanco recogido en un rodete y esa forma directa de ver la vida que solo tienen quienes ya no están para perder tiempo. Eran las 4:26 cuando toqué el timbre. El portón de metal estaba tibio al tacto por el sol. «Patricia», dijo ella al abrir, con los ojos muy abiertos. «¿Qué haces aquí a esta hora? Pensé que estabas en el asado». Yo respiré hondo. «¿Puedo pasar?» En cuanto crucé la puerta, el olor a guiso, a cebolla y laurel me golpeó con una nostalgia inesperada. Era el tipo de olor que decía hogar sin necesidad de palabras. Me senté en una silla de madera en la cocina y Marta me miró en silencio, como solo las amigas viejas saben mirar, esperando que las palabras salgan solas. «Laura me echó de mi propia mesa», dije al fin. Marta frunció el ceño. «¿Cómo que te echó?» «Delante de todos. Me gritó que no me había invitado. Yo simplemente me fui». Ella apretó los labios. Sirvió 2 platos pequeños con un poco de guiso y me puso uno delante. Yo no tenía hambre. Aún así, el olor a tomate, papa y carne me hizo recordar cuántas veces había comido así, en mesas modestas, pero llenas de respeto. «Esto no empezó hoy», murmuró Marta sin preguntarme. «Se te nota en la cara que vienes tragando cosas hace tiempo». Ahí fue cuando le conté. Le hablé de la mudanza temporal, de las fiestas con amigos, de los papeles del registro, de las frases de Diego. Mientras hablaba, mis manos jugaban con el borde del mantel de plástico. Sentía la textura pegajosa bajo los dedos, escuchaba el reloj de pared marcando los segundos. «Patricia», dijo ella al final, «eso que están haciendo no es ayuda, es ocupación, y tú estás dejando que lo hagan». «Es mi hija», respondí por reflejo. «Sí, es tu hija, pero tú sigues siendo la dueña de tu vida. Y de tu casa». Sus palabras me golpearon con fuerza. «Ella está enamorada», intenté justificar. «Enamorarse no da derecho a pasar por encima de la madre», replicó Marta. Hubo un silencio largo. El vapor del guiso empañaba un poco los lentes de Marta. Yo sentía un hormigueo en las manos, como si la sangre estuviera retomando un camino que había olvidado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Me quedé mirando la ventana. Afuera, el cielo se había vuelto de un azul más profundo. Un perro ladraba en la esquina. El sonido de una moto se alejaba. «No lo sé todavía», admití, «pero no pienso seguir así». Esa noche volví a la casa tarde, casi a las 10:19. Ya no había música, los invitados se habían ido. El patio estaba un desastre. Platos sucios, vasos tirados, restos de comida, servilletas arrugadas. El olor a grasa fría flotaba en el aire. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. Laura estaba sentada en la sala, con el celular en la mano. La televisión estaba encendida sin sonido. Diego no estaba. «Volviste», dijo ella, sin apartar la vista de la pantalla. «Es mi casa», respondí calmamente. «Podrías haberte quedado. Hiciste un escándalo». La miré incrédula. «¿Un escándalo?». No dije una palabra, solo me fui. «Ese fue el problema», murmuró. «Siempre haces que los demás queden como malos». Sentí una punzada en el pecho. No por lo que dijo, sino por la naturalidad con la que lo dijo. «Laura, humillarme delante de todos no fue un error pequeño. Estabas ocupando un lugar que no era para ti». «¿En mi casa?». «Era mi evento, mamá», respondió, ahora sí mirándome, con esos ojos que alguna vez se llenaban de lágrimas cuando se caía de la bicicleta y corría hacia mí. «Diego estaba mostrando que somos un equipo. Tú no ayudabas, tú sobrabas». Sobrar. Esa palabra fue como un golpe seco. No levanté la voz, no lloré.
No me levanté para gesticular. Solo dije, en 19 días, Laura, quiero que recuerdes exactamente lo que acabas de decir. Ella frunció el ceño. ¿Por qué en 19 días? Porque ese será el día en que vas a entender qué significa realmente quedarse sin lugar. No expliqué más. Me di vuelta y me fui a mi habitación. Cerrar la puerta fue como cerrar un capítulo, aunque todavía no sabía qué libro estaba escribiendo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. La escritura de la casa, las facturas pagas, los recibos de impuestos, todo estaba ahí, organizado, con fechas, con años. Toqué el papel amarillento de la escritura original, con el nombre de mi madre y luego el mío. Sentí la textura áspera bajo los dedos, el olor leve a papel viejo. Esta casa no se va a regalar, susurré. Tomé mi cuaderno, ese cuaderno de tapa dura donde a veces escribía pensamientos sueltos, listas de compras, recuerdos. Esa noche empecé algo distinto, una lista de decisiones, no de sueños, no de culpas, decisiones. La primera línea fue simple. 1. Hablar con un abogado. La segunda. 2. Cambiar la cerradura. La tercera. 3. No llorar delante de ellos. Nunca más. Me dormí a las 2:03 de la madrugada, con el cuaderno abierto sobre el pecho. El ventilador hacía un ruido monótono, el aire olía a humedad, mis ojos ardían, pero no había lágrimas. Al día siguiente, domingo, me levanté a las 7:00, como siempre. Preparé café, tostadas, puse la mesa para 2. Laura no bajó. A las 9:15 escuché el auto de Diego entrar en el garaje. Hablaban en voz baja, cerraron la puerta de su cuarto. A las 10:32 yo ya estaba en la calle, caminando hacia el estudio jurídico que Marta me había recomendado. Llevaba una carpeta con todos mis papeles en la mano. Sentía el sol en la cara, el ruido de los autos, el olor a pan saliendo de la panadería de la esquina. Cada paso era una mezcla de miedo y alivio. En el estudio, un hombre de unos 50 y tantos, con lentes y traje sencillo, me recibió. Me senté frente a él y le conté la historia. No todo, lo esencial. La casa, la mudanza, los papeles, el intento de transferencia. ¿La escritura está a su nombre solamente?, preguntó. ¿Sí? ¿Firmó algo de lo que me está contando? No. Entonces, por ahora, nadie puede quitarle nada sin su consentimiento. Esas palabras fueron como una bocanada de aire después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Quiero dejar todo claro, dije. Quiero asegurarme de que, si algo me pasa, la casa se venda y el dinero se reparta como yo decida. No como otros quieran. Él asintió. Tomó notas. Me explicó opciones. Testamento, cláusulas, protecciones. Me habló con palabras legales que sonaban frías, pero detrás de cada una había algo cálido. Control. Salí de allí a las 12:47 con una sensación extraña. Por un lado, miedo a la reacción de Laura cuando supiera. Por otro, una llama pequeña de fuerza que hacía mucho no sentía. Mientras caminaba de vuelta a casa, pensaba en algo que quizá también te hayas preguntado. ¿En qué momento dejamos de protegernos a nosotras mismas en nombre de proteger a los demás? Cuando llegué, el olor a comida grasosa llenaba la casa. Laura y Diego estaban almorzando. No me esperaron. Había platos sucios en la cocina, restos de salsa en la mesada, una botella de vino vacía. ¿Dónde estabas?, preguntó Laura. Arreglando algunas cosas mías, respondí. ¿Qué cosas? Las que me corresponden por derecho, dije, mirándola fijamente. Vi cómo Diego la miraba de reojo. Vi cómo, por una fracción de segundo, algo parecido al miedo cruzó los ojos de mi hija. ¿Qué hiciste, mamá? Lo que tendría que haber hecho hace tiempo. No di detalles. No grité. No expliqué. Solo fui a mi habitación, cerré la puerta y me quedé allí, escuchando el murmullo agitado de sus voces al otro lado. No distinguía palabras, solo tonos, y el tono era claro, enojo. Esa noche, mientras me acostaba, miré el calendario. Quedaban 18 días. 18 días para que el plan de Diego se desarmara.
18 días para que Laura se viera obligada a elegir de qué lado de la historia quería estar. Porque sí, aunque no entendiera todos los pasos, algo estaba claro. Ellos llevaban tiempo planeando. No era improviso, no era descuido, era premeditación. Y si ellos podían planear a mis espaldas, yo también podía planear en silencio. Cuando marqué esa cuenta regresiva en mi cabeza, 19 días, 18, 17, no imaginaba hasta qué punto Diego había ido demasiado lejos. Yo pensaba que el problema eran sus ideas sobre la casa, su forma de hablar de practicidad, de eficiencia. No sabía que, mientras yo pelaba papas y limpiaba baños, él ya había empezado a usar mi techo como moneda de cambio. El primer aviso concreto llegó 5 días después del asado. Eran las 11:36 de la mañana de un jueves cuando sonó el timbre. Yo estaba barriendo el patio. El sol pegaba fuerte. Sentía el mango de la escoba caliente en mis manos, el olor a cloro del balde que había dejado junto a la puerta. Abrí el portón y me encontré con un hombre de traje, carpeta en mano. «Buenos días, ¿la señora Patricia?» «Sí, soy yo. Vengo de parte de la inmobiliaria Herrera. Quería saber si aún está interesada en vender la propiedad. Hemos recibido un aviso de que estaba considerando ofertas». Por un segundo me quedé sin aire. Sentí un zumbido en los oídos, como cuando uno se sumerge bajo el agua. El olor a calle caliente, a asfalto, a gasolina, me golpeó fuerte. «Debe haber un error», dije despacio. «Yo no he puesto mi casa en venta». El hombre miró sus papeles. «Aquí dice que se habló de una posible venta con el señor Diego», mencionó el apellido de él. Lo que no sabía entonces era que esa visita no era un malentendido. Era la prueba de que Diego no solo pensaba en papeles. Él ya había ido a ofrecer lo que no era suyo. Respiré hondo. «La casa no está en venta», repetí, esta vez con más firmeza. «Y cualquier cosa relacionada con esta propiedad se habla conmigo, solo conmigo. Soy la única dueña». El hombre se disculpó, algo avergonzado, y se fue. Yo cerré el portón con un golpe seco. Sentí la textura fría del metal bajo mi mano temblorosa. Me quedé ahí, unos segundos, mirando la calle vacía, como si esperara que la vereda misma me diera respuestas. Después entré. Fui directo al cuarto de Laura. Estaba vacío. La cama deshecha, la ropa tirada en una silla, el aire cargado con su perfume y un leve olor a laca de cabello. Me apoyé en el marco de la puerta y pensé, ya no es imaginación, ya no son solo frases sueltas. Él está usando mi casa como si fuera suya. Por la tarde, a las 6:08, cuando los dos volvieron, los esperé en la cocina. Yo no quería gritos, no quería escenas, quería claridad. «Hoy vino alguien de una inmobiliaria», dije, mientras ellos dejaban las mochilas sobre la mesa. «Dijo que había hablado contigo, Diego». Él ni se inmutó. «Ah, sí, nada importante. Solo pregunté cuánto podría valer la casa en el mercado. Información, nada más». «¿Información sobre una casa que no es tuya?», pregunté mirándole fijo. Laura se puso tensa. «Diego solo quería ayudarte a ver opciones, mamá», dijo ella. «¿Opciones que yo no pedí?», respondí. Él sonrió como siempre, esa sonrisa de quien se siente dueño de la situación. «Señora Patricia, no se enoje. Hoy en día hay muchas estafas, muchos problemas legales. Lo mejor es tener un plan. Además, si se vende bien, podrías comprarte algo más chico y te sobraría dinero. Sería más cómodo para todos, para todos». Ahí lo entendí. Cuando él decía «todos», no me incluía. Para mí sería más cómodo no tener desconocidos hablando de mi casa sin mi permiso, dije, con la voz muy calmada. Laura rodó los ojos. «Mamá, otra vez dramatizando. ¿Te parece dramatizar no querer que vendan lo único que tengo?» Hubo un silencio pesado. Podía escuchar el ruido del ventilador en el techo, el tic-tac del reloj, el sonido lejano de un televisor en la casa de al lado. «Ya te dije que nadie va a hacer nada sin tu firma», contestó Diego. «Mejor que lo recuerdes», respondí, «porque ya hablé con un abogado». Por primera vez lo vi perder la sonrisa. Fue solo un segundo, pero sus ojos se pusieron duros. «¿Un abogado?», repitió Laura. «Sí, para asegurarme de que si algo me pasa, todo se haga como yo decida.
Y para que quede claro que mientras esté viva, esta casa no se mueve de mi nombre. Laura abrió la boca para contestar algo, pero Diego la tocó en el brazo, suave, casi imperceptible. «Está bien», dijo él. «Si eso la deja tranquila, perfecto». Sus palabras eran suaves, pero el aire en la cocina se había vuelto denso. Yo lo sentía como una manta pesada sobre mi pecho. Esa noche no hubo gritos ni portazos. Hubo algo peor: frialdad. Los días siguientes fueron una especie de guerra silenciosa. 17 días, 16 días, 15 días. Yo marcaba los números en mi cuaderno, mientras ellos cambiaban pequeños detalles en la casa sin consultarme. Un cuadro mío que desaparecía de la sala y era reemplazado por una lámina moderna. Una cortina vieja que yo amaba cambiada por una persiana más práctica. Objetos míos que iban desapareciendo del espacio común para ir a parar, casi como por arte de magia, a un cuarto de depósito. Las cosas se fueron desplazando. Las fotos se fueron desplazando. Yo me fui desplazando. Un martes, eran las 8:54 de la noche. Regresé de la iglesia y encontré que habían movido la mesa grande del comedor. La habían acercado a la ventana y donde antes estaba mi aparador antiguo, el que fue de mi abuela, ahora había un mueble nuevo, brillante, comprado por Diego. «¿Qué pasó con mi aparador?», pregunté. «Lo llevamos al depósito del fondo», dijo Laura mirando el celular. «Este se ve mejor, más moderno». «Mamá, hay que actualizarse», agregó Diego. La casa se veía muy antigua. Yo no grité. Caminé hasta el fondo, abrí el cuarto de depósito. El olor a humedad me golpeó. El piso estaba lleno de cajas, herramientas, cosas viejas. Ahí, arrinconado, estaba el aparador de mi abuela, con una pata apoyada sobre un ladrillo para no tocar el suelo mojado. Pasé la mano por la madera, sentí la aspereza, el polvo. Las palabras resonaron en mi mente. Antigua la casa, antigua yo, antigua mi historia. Cerré la puerta del depósito con cuidado. Me prometí algo en silencio. No van a convertir mi vida en traste viejo. Mientras todo eso pasaba, el contador mental seguía. 14, 13. Y entonces, cuando faltaban 12 días para la fecha que yo misma me había dicho, algo cambió dentro de mí. Ya no se trataba solo de resistir. Empecé a pensar en justicia. No venganza, justicia. Una tarde, a las 5:19, estaba sentada en la cocina con mi cuaderno abierto. El olor a cebolla frita se mezclaba con el de jabón en polvo, porque había puesto ropa a lavar. El sol entraba por la ventana y dibujaba una franja de luz sobre la mesa. Empecé a escribir no solo decisiones, sino también recuerdos. Recordé cuando Laura era pequeña y yo no tenía un peso, pero igual juntaba monedas para comprarle un helado después de la escuela. Recordé las noches en que ella tenía fiebre y yo me quedaba despierta hasta las 3:00 de la mañana con un paño húmedo en la mano. Recordé cuando su padre se fue y me dejó una frase clavada. «Te las arreglarás. Siempre te las arreglas». Siempre me las arreglé. Para todos, menos para mí. Mientras escribía, me di cuenta de que había algo que Laura no sabía. Algo que ni Diego podría prever. Un pequeño detalle en la escritura de la casa que mi madre había insistido en incluir. Un detalle que, bien usado, podía cambiar el juego. No lo voy a explicar todavía. Solo te diré esto. Mi madre, con sus 89 años y sus manos temblorosas, había pensado más en mi futuro que yo misma. Y había dejado una puerta abierta que ellos ignoraban por completo. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que sentí no solo miedo, sino también una chispa de poder. Quedaban 11 días. Laura seguía distante. Cada conversación se convertía en reproche. Yo hablaba, ella suspiraba. Yo hacía una pregunta, ella respondía con monosílabos o con frases cortadas. «Estoy cansada». «No empieces. No es para tanto». Diego, en cambio, se había vuelto más amable que nunca. Me traía panadería, se ofrecía para llevarme al mercado, me decía que cualquier cosa que necesitara podía contar con él.
Esa amabilidad falsa me helaba la sangre más que cualquier grito. Una noche, a las 9:41, mientras él lavaba los platos, algo que nunca hacía, me dijo: «Señora Patricia, la verdad es que esta casa es demasiado para usted sola. Podría vivir mucho mejor en un departamento pequeño, cerca del centro, con ascensor, seguridad». Lo miré. Él seguía lavando platos, el agua caliente haciendo vapor, el olor a detergente de limón en el aire. «¿Sabes qué es demasiado para mí, Diego?», pregunté. «¿Qué cosa?». La falta de respeto disfrazada de preocupación. Él dejó de fregar un segundo. Luego siguió, como si no hubiera escuchado. «Yo solo quiero que esté tranquila». No respondí, pero por dentro la decisión ya estaba tomada. Iba a dejar de ser espectadora. A medida que el día marcado se acercaba, algo curioso pasó. Ellos empezaron a actuar como si yo ya no contara. Hablaban de planes para cuando arreglemos la casa, cuando hagamos la reforma, cuando cambiemos el piso. Diego incluso mencionó que un amigo suyo podía invertir en la casa a cambio de una parte de algo que no era suyo. Lo que ellos no sabían era que cada frase, cada plan, cada mirada, yo los iba guardando. No en mi cuaderno, en mi memoria. Como quien junta pruebas sin que el acusado lo sepa. 5 días antes de la fecha, esa fecha que no te voy a decir todavía cuál es, pero que marcó el giro de todo, ocurrió la escena que selló la escalada. Laura llegó tarde, eran las 11:52 de la noche. Yo estaba en la sala, viendo un programa viejo, con el volumen bajo. Ella entró hablando por teléfono, riendo. «Sí, cuando nos mudemos todo va a ser distinto», dijo. Esa frase me clavó en el sofá. Cuando colgó, me miró como si yo fuera parte del mobiliario. «¿Vas a apagar la luz cuando termines?», preguntó. «¿Cuándo se van a mudar?», solté. Ella pestañeó, sorprendida. «No es nada seguro aún», murmuró. «¿Y yo? ¿A dónde entro en ese plan?». «Siempre haces esto», dijo elevando la voz. «Todo gira alrededor de ti. No es tan grave, mamá. Si vendemos, se puede arreglar algo para ti». «Algo para mí», repetí. «¿En la casa que mi madre construyó, que yo mantuve, que yo pagué?». «Estás siendo egoísta», respondió, cruzando los brazos. Y entonces lo entendí de forma brutal. Para ella, defenderme era egoísmo. Para ella, amar era ceder todo, siempre, sin límite. Esa noche, cuando me acosté, no pensé en los días que faltaban. Pensé en los años que yo había pasado creyendo que el amor de madre significa aceptar cualquier cosa. Pero el amor verdadero también pone límites. Quedaban 5 días. «Solo faltan 5 días», me dije en la oscuridad, escuchando el ventilador girar, sintiendo el olor a noche, la ropa limpia secándose en el cuarto al lado. Y cuando llegue ese día, nadie va a poder decir que no vio venir lo que va a pasar. Porque sí, ese día estaba cada vez más cerca. Y con él, la primera gran crisis. La primera caída de máscara. 5 días. Parece mucho cuando esperas algo bueno, pero cuando sabes que se acerca una tormenta, pueden sentirse como 5 segundos y 5 años al mismo tiempo. Cada mañana miraba el calendario y pensaba, solo faltan 4 días, 3, 2. Mientras ellos seguían viviendo como si el mundo no estuviera por girar. El lunes en que todo empezó a cambiar de verdad, yo estaba en la cocina, con una taza de café entre las manos, mirando la luz dibujar rayas doradas en el piso, mientras el aroma del café se mezclaba con el del pan tostado y la radio sonaba bajito. Laura bajó con prisa. Celular en la oreja, llaves en la mano, blazer caro, perfume intenso, labios perfectamente pintados. «Sí, Diego, nos vemos allí», dijo antes de cortar. «¿Dónde?», pregunté. «En la financiera». «Vamos a ver unas opciones», respondió sin mirarme. «¿Opciones de qué?». «Créditos, mamá, no te preocupes». Entonces vi la carpeta en su mano. Reconocí el color, el logo del registro de propiedad. «Laura», dije, «cualquier cosa que firmes sobre esta casa sin mi consentimiento no tendrá valor, ni legal ni emocional. Mamá, confía en mí. No voy a hacer nada que te perjudique». «El problema es que ya me estás perjudicando hace tiempo».
solo que te niegas a verlo. Se fue con un portazo suave que igual sonó duro. Me quedé sola con mi café, abrí el cajón, toqué cucharas y tenedores fríos y pensé, esto ya no es un malentendido, es una elección. Decidí que no iba a esperar sentada a que el día marcado llegara. Si ellos tenían un plan, yo también tendría el mío. No era solo un plan, era una declaración silenciosa de que seguía viva. Cerca del mediodía llamé al abogado. Quiero avanzar con lo que hablamos, dije. Quiero dejar todo por escrito antes del viernes. Puede venir mañana a las 10:00, respondió. Voy a estar allí. A la tarde, mientras lavaba los platos, escuché la llave en la puerta. Laura entró con el ceño fruncido, Diego detrás, sosteniendo la puerta como dueño de casa. ¿Cómo les fue?, pregunté sin girar del todo. Bien, solo información, respondió Laura. Diego se acercó. La verdad, señora Patricia, es que podría vivir mucho mejor, dijo. Esta casa vale mucho. Podría vender, quedarse con una buena parte, guardar algo para emergencias y nosotros nos encargamos del resto. ¿El resto? Reformas, trámites. Usted ya trabajó bastante, ¿no cree? Me limpié las manos, lo miré. Ya decidí lo que voy a hacer con mi casa. Y también lo que no voy a permitir. Siempre con dramas, murmuró Laura. No es drama, es realidad. Y la realidad es que esta casa sigue siendo mía. No discutí más. Las palabras se habían gastado. Era hora de actos. Esa noche, mientras ellos se encerraban en el cuarto y yo fingía ver televisión, pensé en los cumpleaños, los abrazos, los «mamá, sin ti no sé qué haría». Y ahora ella planeaba una vida sin mí, en una casa que no le pertenecía, al lado de un hombre que medía todo en dinero. Cuando cerré la puerta de mi habitación, me dejé llorar a oscuras. Me quebré por lo que había sido y por lo que sabía que tendría que ser. Pero incluso llorando, la cuenta regresiva seguía. 4 días, 3, 2. La víspera fue un jueves. Me desperté con notificaciones del banco. Movimientos inusuales. Un intento de acceso desde otro barrio. Tal vez casualidad. Pero yo ya no creía en casualidades. Fui al escritorio del abogado con mi carpeta y el corazón acelerado. Firmé los documentos que dejaban claro qué debía hacerse con la casa si algo me pasaba. Nadie podría vender nada sin seguir lo que yo había decidido. Una parte para Laura, otra para una causa que me importaba y otra para mi propia seguridad. Cada firma era un ladrillo en un muro contra la indefensión. Al salir pensé, mañana será el día en que las máscaras empezarían a caer. Volví a casa. Por fuera todo igual, por dentro ya no. Esa tarde Laura estaba distante. Diego no apareció. El aire olía a algo que estaba por romperse. Por la noche vino a mi cuarto. Últimamente estás diferente, dijo, más fría, como si escondieras algo. Tal vez por fin estoy guardando algo para mí, respondí. Mamá, Diego solo quiere ayudarte. A veces siento que lo odias. No lo odio, pero no confío ciegamente en él, como tú. Estás exagerando. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si descubrieras que esa persona en la que confías ha usado tus sentimientos para conseguir algo? ¿Te refieres a ti o a Diego?, lanzó, irritada. ¿Tal vez a los dos? Estoy cansada de sentir que te debo todo, dijo. Solo quise que vieras que también necesito ser cuidada a veces, no solo ser la fuente interminable de ayuda. No puedo hablar contigo cuando estás así, dijo, y se fue. Me quedé mirando el techo. Mañana todo esto va a empezar a tener forma. Y llegó el mañana. Ese viernes abrí los ojos a las 7:14 con el cielo gris y el aire pesado. Preparé café. A las 7:32, Laura bajó en jeans y remera, sin perfume caro. Hoy no voy a la oficina, dijo. Diego va a venir. Tenemos cosas que resolver. Yo también, respondí. A las 9:05 llegó Diego, otra carpeta en la mano. Nos sentamos los tres en la mesa del comedor. Si vendemos la casa a este precio, dijo señalando una cifra tentadora, usted podría quedarse con una parte, alquilar algo pequeño, guardar dinero. Nosotros nos ocupamos de todo. ¿Y si no quiero vender?, pregunté. Mamá, no se trata solo de lo que quieres, es lo mejor.
dijo Laura. ¿Lo mejor para quién? Para todos, repitió él, y supe que ese era el momento. Yo también tengo algo que mostrarles, dije. Abrí mi cuaderno en el fragmento de la escritura donde figuraba la cláusula de mi madre. Antes de seguir hablando de vender lo que no es suyo, lean esto. Laura frunció el ceño. Diego leyó primero. Su expresión pasó de neutral a irritada y luego a incrédula. Laura leyó después. ¿Qué es esto?, preguntó. La cláusula que tu abuela insistió en poner, respondí. Mientras yo esté viva, la casa no puede venderse ni hipotecarse sin mi autorización escrita. Y si alguien lo intenta a mis espaldas, cualquier intento queda anulado. Después de mi muerte, se hará lo que está en mi testamento, no lo que otros quieran. El silencio fue el sonido de un plan desmoronándose. ¿Cuándo hiciste todo esto?, susurró Laura. Mucho antes de que Diego apareciera. Tu abuela quiso protegerme y, de alguna forma, también te protegió a ti. ¿Protegerme de qué? De convertirte en alguien capaz de pisar a su propia madre por quedarse con todo. Diego apretó la mandíbula. Esta casa sigue siendo un desperdicio, dijo. No todo se mide en pesos, respondí. Y a partir de hoy, las cosas van a cambiar en esta casa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Laura. Que ya no voy a aceptar ser invitada en mi propia mesa ni quedarme callada mientras otros deciden dónde voy a vivir. Me levanté despacio. Hoy empieza mi plan. Desde hoy, cada decisión aquí tendrá consecuencias. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Diego. Sonreí, pequeña y tranquila, como aquel día del asado. Eso se los voy a mostrar con hechos, no con palabras. El punto de giro había llegado. ¿Y lo más inesperado? No fue Diego el primero en romperse, fue Laura. Pero eso te lo cuento en la próxima parte. La conversación en esa mesa, con el cuaderno abierto y la cláusula de mi madre expuesta, fue solo el primer temblor antes del terremoto. Lo que vino después no fue inmediato ni ruidoso. Fue algo mucho más silencioso y por eso mismo más peligroso. Después de leer lo que estaba escrito, Diego se levantó sin decir palabra. Miró hacia el patio como si allí hubiera alguna salida mágica. Laura siguió sentada, con el cuaderno abierto, los ojos pasando por las líneas una y otra vez, como esperando que las letras cambiaran. Entonces, ¿ya hiciste un testamento?, preguntó al fin. Sí, respondí, y lo firmé ayer. Sin decirme nada, murmuró. Como tú hiciste muchas cosas sin decirme nada a mí, devolví, aún calma. Diego se giró. La cordialidad se había ido. ¿Sabes cuál es el problema, señora Patricia?, dijo. Que vive en el pasado, apegada a paredes viejas. No entiende que el mundo cambió. Puede ser, respondí, pero hay algo que no cambió. El derecho a no ser usada. Laura cerró el cuaderno de golpe. ¿Nos estás llamando interesados? ¿Ladrones?, disparó. La palabra la eliges tú, dije. Yo solo estoy poniendo límites. Pensé que iba a gritar, pero se levantó despacio. Necesito aire, dijo, y caminó hacia el patio. Diego quedó frente a mí. Esto complica todo, murmuró. Lo que complica todo es haber armado planes sobre algo que no te pertenece, respondí. Dio un paso invasivo. Yo no soy tu enemigo, dijo en voz baja. Podríamos haber hecho que todos ganaran. Cuando alguien entra en mi casa, mueve mis cosas, contacta inmobiliarias y financieras sin preguntarme, no necesito que se declare enemigo. Sus actos ya lo hacen. Algo en él se quebró. Sabes que Laura sola nunca habría pensado en todo esto, soltó. Ella no nació para hacer cuentas, sino para vivir bien. Yo solo le mostré cómo. Ahí estuvo la confesión. Gracias, dije. Acabas de decirme exactamente lo que necesitaba oír. ¿Y qué vas a hacer con eso?, se burló. Ya lo verás. Laura volvió del patio, ojos rojos pero secos. Quiero hablar con mamá sola, dijo. Diego tomó su carpeta y se dirigió a la puerta. Después hablamos, le dijo sin mirarme. La puerta se cerró. Laura se sentó a mi lado. Mamá, ¿por qué no me contaste lo del testamento antes? Porque si te lo decía, se lo ibas a contar a él, y necesitaba que lo descubrieran juntos. ¿Para humillarnos? ¿Humillarlos?, repetí.
¿Después de que me echaste de mi propia mesa delante de todos? Bajó la mirada. Yo estaba nerviosa, murmuró. Estabas eligiendo un lado, y no fue el mío. Diego solo quería que... empezó. Déjame reformularlo, la frené. Diego quería convertir esta casa en dinero, y tú querías que él te quisiera. En ese proceso te olvidaste de quererme a mí con la misma fuerza. Una lágrima cayó sobre la mesa. Siempre haces que me sienta una mala hija, dijo. No necesito hacer nada para eso. Solo necesitabas verte en un espejo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Nada dramático, dije. Solo recuperar lo que es mío, empezando por el respeto dentro de estas paredes. ¿Y eso qué significa? Que desde hoy hay reglas claras. Primero, ninguna decisión sobre esta casa se toma sin que yo lo sepa y lo apruebe. Segundo, no quiero más visitas ni eventos aquí sin mi consentimiento. Tercero, si vuelvo a sentir que soy una invitada en mi propia casa, no voy a ser yo quien se vaya. ¿Me estás echando?, susurró. Aún no. Te estoy dando una oportunidad que tú no me diste ese sábado. ¿Y Diego?, preguntó. Diego es tu elección. Esta casa es mi responsabilidad. No la voy a compartir con alguien que me ve como un obstáculo económico. Las horas pasaron. Diego no volvió ese día. El teléfono de Laura sonó varias veces. A veces atendía, a veces no. Yo caminaba por la casa sintiendo cada objeto como si estuviera recuperando un lugar prestado. Esa noche, lavando los platos de una cena silenciosa, sentí algo nuevo. Espacio. Un pequeño espacio interno sin culpa ni miedo. Pero el día prometido aún no había llegado. ¿Recuerdas los 19 días? El cuaderno lo empecé esa misma noche, pero la cláusula y el golpe real llegaron cuando la cuenta regresiva ya estaba avanzada. El día decisivo sería otro, el de la elección. Llegó un domingo. Escuché un auto desconocido frente a la casa. Estaba en la cocina, con el olor de una sopa simple. Laura en su cuarto. Silencio. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Una mujer de unos 40, bien vestida, carpeta en mano. Buenas tardes, la señora Patricia. Vengo del estudio contable de... mencionó un nombre. Tengo una reunión agendada con el señor Diego y la señorita Laura por la regularización de una inversión atada a esta propiedad. Sentí un frío en la nuca. Ellos no pueden haber agendado nada aquí sin mi consentimiento, dije. Tengo registrado que esta casa está siendo evaluada como parte de un aporte en un proyecto inmobiliario, explicó. Solo vine a traer los documentos finales. Un momento. No se vaya. Fui al cuarto de Laura. Hay alguien aquí por ti y por Diego, de un estudio contable. Vi el susto en sus ojos. Yo no sabía que venía hoy, murmuró. Pues está aquí, y no voy a hablar sola. Volvimos a la puerta. Como les dije a su madre, estoy aquí por el acuerdo de inversión, explicó la mujer. Diego no está, dijo Laura. Y mi madre no está enterada de esto. Ahora sí, intervine. Si quieren, puedo volver otro día, ofreció. Quiero que me entregue todo lo que iba a traer. Aquí, ahora. Soy la única dueña de esta casa, añadí al verla dudar. Cualquier documento que la incluya sin mi conocimiento está mal iniciado. Si no me los muestra, voy a considerar esto un intento de fraude. La palabra surtió efecto. Abrió la carpeta y me entregó los papeles. Leí lo esencial. Diego había ofrecido la casa como garantía parcial. El nombre de Laura aparecía como futura heredera, con poderes a designar. Todo sin mi firma. Esto no está autorizado, dije. Y no va a ocurrir. Si aprecia su reputación profesional, no avance nada que incluya mi casa sin un documento firmado por mí. Y adelanto que no lo va a tener. La mujer asintió, nerviosa, y se fue. Me giré hacia Laura. Estaba pálida. Yo no sabía que él ya había avanzado tanto, susurró. ¿Y qué sabías? Que veía posibilidades, que tenía un proyecto, que necesitaba garantías. Me dijo que todo sería legal, que tú ibas a entender. Y tú confiaste. Sí, porque lo amo. El amor no te obliga a ser ciega, dije. Te da la opción de ver y elegir igual, y tú elegiste no ver.
Lloró, por fin, sin máscara. ¿Qué hice, mamá? En ese instante, ya no vi solo a la mujer que me echó de la mesa, sino a la niña manipulada. Puse una mano en su hombro. Lo que hiciste no se puede cambiar, pero lo que vas a hacer ahora, sí. ¿Qué quieres que haga? Mañana vas a estar sentada aquí conmigo cuando Diego llegue. Lo vas a escuchar sin excusas. Y luego vas a elegir, seguir siendo parte del plan de él o ser parte de la historia de tu madre de otro modo. El aire se volvió espeso. Mañana sería el día, pensé. El día en que, por fin, alguien más vería quién era realmente el villano. Y el día en que Laura sabría qué se siente estar del lado equivocado de la mesa. Mañana sería el día. Eso repetía mi cabeza desde la noche anterior. Pero cuando el mañana por fin llegó, no sonó como un trueno ni se anunció con gritos. Empezó con algo mucho más simple: el sonido del agua cayendo en la cafetera y el clic del interruptor de la cocina. El cielo estaba nublado, el aire olía a humedad, a esa mezcla de polvo y lluvia que todavía no cae. Mientras el café se hacía, puse 2 tazas sobre la mesa, una para mí y otra para Laura. Diego no tenía taza propia en esa casa, aunque se comportara como si la tuviera. Laura bajó con ojos hinchados, ojeras marcadas, el pelo recogido sin cuidado, sin maquillaje ni perfume caro. Por primera vez en mucho tiempo, la vi como cuando era estudiante, cuando venía a la cocina en pantuflas a contarme sus dramas. Diego dijo que llega después de las 9, murmuró. Mejor, respondí. Así tenemos tiempo. No quiero pelear, dijo. Yo tampoco, contesté. Pero no hablar ya nos trajo hasta aquí. El olor del café llenaba la cocina. ¿Vas a echarlo?, preguntó al fin. Voy a hacer algo que debía hacer hace tiempo, dije. Ponerle nombre a las cosas. Mamá, susurró. Si tú lo echas, él no va a perdonarme. Y si no lo echamos, ¿tú crees que yo voy a poder perdonarte a ti?, pregunté, suave. Siempre me haces elegir, murmuró. Esta vez no soy yo quien te hace elegir, respondí. Son sus actos. A las 9:11 sonó el portón. Diego había llegado. Podía quedarme en mi cuarto, fingir que no estaba, pero elegí lo contrario. Fui yo quien abrió la puerta. Camisa bien planchada, reloj caro, el mismo perfume fuerte de siempre. Carpeta en la mano. Siempre papeles, siempre planes. Buen día, dijo como si nada. Buen día, respondí. Pasa, te estábamos esperando. Entró. Laura estaba en el sofá. No se levantó para besarlo. Él lo hizo igual. ¿Qué pasa?, preguntó mirando de una a otra. Siéntate, dije señalando la silla. Dejó la carpeta sobre la mesa del comedor. Voy a ir directo al punto, empecé. Ayer vino una mujer del estudio contable con papeles sobre una inversión donde esta casa aparecía como garantía. Papeles donde mi nombre no estaba, pero mi casa sí. Diego inspiró despacio. Debe haber un malentendido, dijo. No lo hay, leí todo. ¿Es cierto lo que ella dice?, le preguntó Laura, sin rodeos. Tú sabías que veíamos un proyecto, respondió él. Siempre te dije que necesitábamos garantías. ¿Con la casa de mi madre sin su firma?, replicó ella. Era preliminar, protestó. Nada se iba a hacer sin cerrar bien las cosas. Ya habías cerrado muchas cosas sin mí, dije. Inmobiliaria, financiera, estudio contable, lo único que te faltó fue mi cadáver para no tener que pedirme nada. Eso es injusto, murmuró. Quizás no lo deseabas en palabras, respondí. Pero en la práctica estabas organizando tu vida como si yo ya no estuviera. Diego, yo te pregunté si esto podía traer problemas con mi madre, dijo Laura. Me dijiste que no, que era solo una formalidad. Lo era hasta que vi mi nombre al lado de su casa como si ya estuviera todo hecho, continuó ella. Estamos hablando de una oportunidad que no se presenta todos los días, insistió él. Tu madre actúa desde el miedo. Mi madre actúa desde el respeto por sí misma, corrigió ella. ¿También vas a ponerte en su contra ahora?, preguntó, herido en su ego. Lo que ella hace no es ponerse en mi contra ni a tu favor, intervine. Está pensando por sí misma. Desde que llegué a esta casa, solo he aportado, se defendió. Arreglé la instalación, conseguí mejor internet, traje carne mejor, vino mejor. Y humillaste a la dueña de la casa frente a sus invitados, lo corté.
Ese «sal de aquí, yo no te invité», no salió de la nada. Fue un mal momento, murmuró Laura. No fue solo un mal momento, dije. Fue el síntoma de algo que tú fuiste sembrando, la idea de que yo estorbaba. Él se levantó de golpe. Estoy cansado de que me pinten como villano, dijo. Si prefieres quedarte atrapada en esta casa vieja, tu problema. Pero no arrastres a Laura contigo. Me puse de pie también. No necesito arrastrarla, respondí. Ya es suficientemente grande para decidir con quién quiere caminar. Y hoy es ese día. Laura cerró los ojos un segundo. Luego miró a Diego. Yo te amo, empezó. Eso no desaparece así nomás, pero también amo a mi madre. Y últimamente he estado actuando como si solo uno de ustedes importara. Nunca te pedí que eligieras, dijo él. No con palabras, respondió. Pero todo lo que planeabas implicaba que la vida de mi madre se adaptara a tu proyecto. Y yo te seguí. Él no te obligó, añadí. Pero se aprovechó de tu miedo a perderlo. Mamá, ¿puedes dejarnos unos minutos?, pidió Laura. Claro, respondí. Estaré en la cocina. Recuerda, hay decisiones que marcan una vida entera. Desde allí oí fragmentos. No me pongas como el malo. Yo confié en ti. ¿Y mi madre dónde quedaba? Siempre es ella, explotó Diego. Es mi madre, respondió Laura. Y yo soy tu futuro. Luego, la frase que nunca pensé escuchar. Mi futuro no puede construirse pisando el pasado de quien me dio todo. El reloj marcaba 10:27 cuando salí a la sala. Diego, de pie con la carpeta en la mano. Laura detrás, con ojos hinchados pero firme. Me voy, dijo él, y no sé si vuelvo. No vas a volver, contesté. ¿No vas a decir nada?, le exigió a Laura. No quiero estar con alguien que vea a mi madre como un estorbo, respondió. Ni ser la mujer que mira cómo pasas por encima de ella. ¿La eliges a ella en lugar de mí?, preguntó. Me elijo a mí misma, corrigió. Y eso incluye reparar lo que hice con ella. Te vas a arrepentir, soltó. No tanto como de quedarme, respondió Laura. Antes de salir, me miró. Disfrute su victoria, señora Patricia. Y más liviana sin gente como tú dentro de mi casa, respondí. La puerta se cerró como un estampido. Laura se dejó caer en el sofá y lloró. Me acerqué. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Asintió. Mamá, no sé si hice bien, dijo. Yo tampoco, confesé. Solo sé que, por primera vez, no hiciste algo contra ti misma. Te hice mucho daño, murmuró. Sí, respondí. Me dolió el grito, la humillación, verte del lado de quien me veía como un obstáculo. ¿Algún día vas a poder perdonarme? Miré hacia el patio. El mantel del asado ya no estaba. El perdón no es un interruptor, dije. Es un camino, y hoy diste el primer paso para que exista. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora vamos a poner esta casa de pie otra vez, respondí. Bajamos al depósito. Entre humedad y cajas encontramos el aparador de mi abuela. Ayúdame, pedí. Entre las dos lo llevamos al comedor. Cada paso resonaba en el piso. Las cosas volvieron a su lugar. Marcos en la pared, fotos en el pasillo. La casa se fue pareciendo otra vez a lo que había sido, pero con algo nuevo. Laura a mi lado, cargando, limpiando, ordenando. Miró una foto vieja. Yo, joven, con ella recién nacida en brazos. Nunca me sentí tan segura como entonces, murmuró. Y yo nunca me sentí tan necesaria, respondí. Ahora siento que quise demostrarte que ya no te necesitaba, dijo, como si crecer fuera alejarte. Crecer no es alejarse, dije. Es caminar solo sin olvidar quién te enseñó a caminar. Quiero aprender a caminar de nuevo, murmuró. Pero esta vez, sin pisarte. Tenemos tiempo, respondí. Mientras estemos vivas, hay tiempo. De noche, con la casa oliendo a limpieza y sopa recalentada, Laura se acercó. Cuando cuentes esta historia, no me pintes solo como la hija mala, pidió. Cuenta que fui ciega, pero que traté de corregir. Esta historia no es para héroes y villanos, respondí. Es para mostrar que incluso los que amamos pueden equivocarse feo, y que la justicia a veces tarda, pero llega. Pensé en ti, del otro lado de la pantalla.
tal vez también te hayan dejado de lado en tu propia casa. Ese domingo terminó sin fuegos artificiales. Hubo cansancio y tristeza, pero también algo nuevo, honestidad. Diego no volvió. Laura luchó contra la tentación de llamarlo. Yo solo le recordé: cualquiera que vuelva a tu vida tiene que entrar por la puerta principal, no por la puerta de atrás de tus miedos. Hoy ha pasado tiempo desde aquel sal de aquí, yo no te invité. Sigo en mi casa. Laura también, pero de otro modo. Hay días buenos y otros en que todavía duele mirarnos. El olor de la carne a veces trae recuerdos, igual que el sonido de las llaves sobre la mesa. Me enseñó que la dignidad no es orgullo vacío, que la justicia a veces tarda 19 días, que incluso quienes amamos pueden equivocarse, pero nosotros decidimos hasta dónde dejamos que ese error nos destruya. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Escríbelo en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar en tu familia, comparte el video con quien lo necesite, suscríbete al canal y cuéntame si alguna vez también tuviste que elegir entre tu paz y el cariño de alguien. No estás solo. No estás sola. Siempre existe la opción de levantar la cabeza, dejar las llaves sobre el plato equivocado y empezar a escribir tu historia de nuevo. Hoy, mientras te hablo, no es sábado de asado ni domingo de confrontaciones, es un martes cualquiera. La luz que entra por la ventana del comedor es suave, anaranjada. No huele a carne asada ni a vino caro. Huele a sopa sencilla, a pan tostado, a limpiador barato pero eficaz. Huele a hogar. Laura está en su cuarto, trabajando en la computadora. La escucho teclear, suspirar, levantarse por un café de vez en cuando. Diego no aparece por aquí hace meses. Su nombre dejó de ser tema de conversación y se volvió una advertencia silenciosa en mi memoria. Lo rápido que podemos perder el respeto por nosotros mismos cuando queremos que alguien nos quiera a cualquier precio. La casa está distinta y al mismo tiempo es la misma. El aparador de mi abuela volvió a su lugar. Las fotos regresaron a las paredes del pasillo. En la cocina, las copas de cristal de mi madre están otra vez en su mueble, no en manos de extraños que no saben quién las compró ni con cuánto sacrificio. La casa volvió a parecer mía. La casa volvió a oler a mía. Pero lo más importante es que yo también volví a parecerme a mí. No te voy a mentir. No fue mágico. No fue que Diego se fue y todo se resolvió de un día para otro. Hubo días de silencio pesado entre Laura y yo. Días en que ella no sabía cómo mirarme sin ver su propia culpa, y en que yo no sabía cómo mirarla sin recordar el «sal de aquí, yo no te invité». Tuvimos pequeñas discusiones que nacían por tonterías, pero llevaban cosas más grandes adentro. ¿Quién lava los platos? ¿Quién paga tal cuenta? ¿Quién usa el auto? En el fondo, cada tema era una pregunta. ¿Estamos reconstruyendo algo o solo conviviendo sobre las ruinas? Un día, hace unas semanas, estábamos doblando ropa en el living. La televisión estaba encendida sin volumen, con imágenes de un noticiero que nadie miraba. El olor a ropa limpia llenaba la sala. «Mamá», dijo Laura, sin levantar la vista, ¿alguna vez pensaste en vender la casa antes de que todo esto pasara? La pregunta me sorprendió. «No», respondí. Siempre pensé que esta casa era el último pedazo de historia que me quedaba, pero después de todo lo que vivimos entendí algo. La casa es importante, sí, pero más importante es no venderse a una misma. Ella dejó de doblar una camiseta. «Yo estuve a punto de venderte a ti», murmuró. «Estuviste a punto de vender tu lealtad», corregí. «No es lo mismo, pero se parece». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta vez sin gritos, sin escena, solo lágrimas silenciosas. «¿Sabes qué me da más miedo ahora?», añadió. «No es quedarme sin casa, es volver a ser esa persona capaz de hacerte eso. El miedo es una brújula», le dije. «Te señala hacia dónde no quieres volver». Desde entonces, hemos ido encontrando pequeños rituales nuevos. Los domingos ya no son grandes almuerzos para impresionar a nadie. Son cosas simples. Un mate en el patio, una mesa pequeña con 2 platos, una conversación que a veces duele y a veces cura. Hay tardes en que Laura se sienta a mi lado en el sillón
y me pregunta por historias que yo misma había olvidado. Cómo era mi madre de joven, cómo conocí a su padre, cómo sobreviví al divorcio, cómo fue mi primer día como maestra. Ahí lo entendí. Durante años quise que Laura me viera como una madre perfecta, inagotable, siempre fuerte. Pero fue cuando me vio frágil, humillada y al mismo tiempo tomando una decisión firme que me vio como persona. Ver a los padres como personas es duro, pero también es el principio de una relación adulta de verdad. La lección que me quedó no fue solo pon límites. Esa es la superficie. La más profunda fue otra. No regales tu lugar en la mesa. No regales tu voz en tu propia casa. No regales tus llaves, ni aunque las dejes sobre un plato para hacer ruido. La dignidad no es gritar que tienes razón. La dignidad es mantener la cabeza en alto incluso cuando te dicen que sobras. La dignidad es no suplicar amor donde solo hay interés. Y la justicia a veces no llega en el momento de la humillación. Llega 19 días después. Llega en forma de cláusula en un papel que alguien ignoró por soberbia. Llega cuando quien te subestimó descubre que no eras tan manejable como parecía. Pero hay algo más que quiero decirte. La justicia que más vale no es la que le cae encima al otro. Es la que te devuelve a ti el respeto por ti mismo. Hoy, si cierro los ojos, todavía puedo ver el plato de Laura, las llaves cayendo encima con ese sonido metálico que me perforó el pecho. Puedo ver las caras de los invitados, la carne humeando, el perfume caro, el vino en copas que no respetaron su historia. Pero si abro los ojos, veo otra escena. El mismo patio, más simple, más vacío, pero lleno de algo que antes no estaba. Verdad. La mesa ya no está llena de desconocidos intentando agradar a un hombre con reloj caro. Está ocupada por dos mujeres que están aprendiendo, tarde, a hablarse sin miedo. Ahora las palabras que resuenan son otras. Perdón, límite, respeto, aprendizaje. Si alguna vez te echaron, literal o simbólicamente, de una mesa que tú mismo preparaste, recuerda, tu historia no termina en el grito de otro. Tu valor no se mide por cuántas veces te callas para no incomodar. Tu amor no se demuestra tragando humillaciones que te rompen por dentro. A veces, amar a los demás también es amarte lo suficiente como para decir, aquí no. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué parte se parece a tu vida. No necesitas dar nombres ni detalles, solo lo que te nazca. Y si conoces a alguien que está viviendo algo parecido, comparte este video. A veces, escuchar la historia de otro es la chispa que falta para despertar. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo para no perder las próximas historias y reflexiones. Deja tu me gusta si sentiste algo, aunque no sepas muy bien qué nombre ponerle. Y no olvides esto, no eres un invitado de segunda categoría en tu propia vida. No eres el plato que se empuja al borde de la mesa. Eres quien encendió la parrilla, quien pagó la carne, quien puso el mantel. Eres quien sostuvo a otros cuando ni siquiera podías contigo mismo. Eres quien, aún con miedo, puede un día dejar las llaves sobre el plato equivocado y empezar de nuevo.